Listo, chicos, continuamos entonces. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ya el formulario está registrando valores, ¿sí? Necesitamos entonces que el formulario ahora sí sea reactivo, es decir, que primero tenga unas restricciones, ¿sí? Para cada uno de los campos. Y segundo, que dependiendo de esas restricciones, entonces nosotros tengamos un mensaje de error que se desaparezca o que se aparezca según se cumpla esa condición en el campo. También podríamos agregar que el botón se deshabilite cuando los campos todavía no cumplen con las condiciones esperadas. Entonces, vamos a empezar con las validaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Por ejemplo, nosotros le vamos a decir a el nombre del producto que el nombre del producto es requerido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en los paréntesis es donde nosotros, perdón, en los paréntesis no, en esta lista, ¿sí? Que es el segundo atributo. Recordemos que el primer atributo es el valor por defecto. El segundo, entonces, es la lista donde nosotros vamos a colocar los validadores. Importante que sea dentro de la lista, ¿sí? Muchas veces se nos olvida poner la lista y tenemos, digamos, no sé, una validación acá y luego otra validación acá y luego otra validación acá y resulta que no nos truena, no molesta, no falla, pero el campo solamente valida la primera validación y luego las otras no las valida. Y la razón es porque esas validaciones deben ir entre una lista. Entonces él va a validar correctamente la primera y las demás las va a omitir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear aquí, vamos a invocar la librería Validators, que es la librería por defecto que tiene Angular, ¿sí? Voy a importarla. Miren que cuando la importo, aparece aquí arriba, ¿sí? Y yo aquí le estoy diciendo que me llame la propiedad .required, que es, digamos, ya una programación previa en esa librería, ya predefinida por Angular, para que nosotros nos tengamos que romper el coco creando esas validaciones que son muy comunes. Entonces ahí le estamos diciendo al campo name que es obligatorio y pues que es requerido, es básicamente. Nosotros podemos hacer lo mismo con los otros campos, vamos a ir paso a paso. Entonces ahí ya estamos obligando a que el formulario tenga que cumplir con esa característica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos que el mensaje que está debajo de ese campo, es decir, este, aparezca o desaparezca en función de si se cumple o no esa validación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir aquí al HTML y vamos a identificar dónde está nuestro mensaje de error. Estamos hablando de este mensaje de error, ¿sí? Y nosotros ahí vamos a crear, digamos, ciertas características. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a agregarle una clase aquí a la cual le voy a llamar error, ¿sí? Una vez ya le llamo error a esa clase, entonces yo voy a darle unas características en CSS a a ese campo. Entonces voy a ir aquí a CSS y aquí le voy a decir, por ejemplo, punto error. De hecho, hagámoslo aquí para que lo podamos ver y luego lo pasamos allá. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Herramientas, elementos. Voy a bajar todo esto, ¿sí? Voy a usar la herramienta de desarrollo y voy a coger el campo donde se encuentra el error. Miren que aquí dice form text error, ahí está la clase que nosotros le pusimos. Le voy a dar entonces, a ver, miramos styles y le voy a dar aquí al más. Y aquí entonces me colocó deep email, ese no es el que yo quiero que esto sea punto error. Entonces lo voy a colocar aquí punto error. Listo, vamos a ver si nos deja cambiar el color. Le voy a colocar un color estridente, perdón, color blue. Ahí lo cambió. Listo, entonces sí estamos afectando al campo que queremos. Evidentemente los errores no son azules, generalmente son rojos. Lo voy a colocar en rojo. Le voy a colocar, por ejemplo, que la fuente no, font size, no. Voy a colocarle, por ejemplo, que la fuente font style sea italic para que se vea inclinada. Bueno, yo creo que por ahora eso se ve bien así. Voy a dejarlo de esa manera. Voy a darle una altura. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí un height. ¿Para qué le voy a dar la altura? Para que cuando el mensaje se desaparezca, no todos los demás campos empiecen a subir, sino que respete esa altura y no se vean como saltos. Entonces voy a darle ahí un height de, no sé, de 1.4. Vamos a ver, espérenme un segundo. Voy a darle clic aquí, y le digo height de 1.4 rem, por ejemplo. Ahí se movió un poquitito. Entonces dejémoslo más pequeñito, 1.3 rem. Dejémoslo así. Ahí está perfecto. Voy a coger este pequeño estilo que acabamos de colocar para ellos.
y lo voy a colocar aquí, donde iba a escribir los estilos. Recuerden que este es el archivo de estilos del mismo componente, ¿sí? Estoy abriendo el archivo new product component.css. Mírenlo ahí, a ver, ahí está. Entonces lo voy a guardar y ese va a afectar al new product component.html, que es el que tenemos aquí abajo. ¿Listo? Entonces por eso se está viendo afectado. Ahora, este mensaje que yo voy a colocar aquí, yo necesito crear aquí un nuevo elemento, lo voy a llamar div, también le voy a colocar una clase, pero bueno, por ahora me interesa validar el comportamiento del campo. ¿Cuál es el comportamiento del campo? El comportamiento del campo es, por ejemplo, en este momento cuando yo recargo el formulario, este campo no ha sido tocado, no ha sido tocado, no ha sido tocado. Significa que no hemos interferido en él, no hemos tenido intenciones de modificar nada en el campo. Entonces, eso se genera un estado que se llama pristine, pristino, virgen, intocado, no ha sido tocado para nada, ¿sí? Virgen, podría ser otro, otro sinónimo. Eh, Cuando ha sido tocado también existe una propiedad que se llama touched, ¿no? Que es tocado, ¿sí? Otra propiedad es cuando nosotros, por ejemplo, escribimos el campo está sucio, dirty, ¿sí? Cuando el campo no cumple con las condiciones, invalid, invalid through. Cuando el campo es válido, valid through. Eh, ¿Qué otro se me escapa? Bueno, por ahora esos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? Lo que nosotros tenemos que validar en principio es el comportamiento del campo. Luego vamos a validar ¿qué? Las reglas que nosotros colocamos acá, ¿sí? Entonces vamos primero con la validación de los estados del campo de un formulario y son los que les acabamos de mencionar. Son muchos más, ¿sí? Pero digamos que esos son los principales. Entonces, ¿cómo vamos a validar esos estados? Esos estados los vamos a validar de la siguiente manera. Vamos a ir al HTML, ¿sí? Y aquí en este campo, aquí adentro, deberíamos tener, a ver, voy a colocar, en este primer elemento vamos a validar los estados del campo, del campo del formulario. Eso es lo que vamos a hacer ahí. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a comentar eso y eso lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá en este. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, class. No sé, no creo que la vaya a usar, pero simplemente para que tengamos como una referencia. Class y aquí le vamos a colocar valid, valid state. ¿Listo? Estamos validando el estado del campo. Y en otras etiquetas, por ejemplo, el small, aunque probablemente no necesitemos el small, dejemos el campo como un párrafo, podría ser. O no, bueno, dejémoslo así, a ver qué pasa. Es muy probable que se nos vea más pequeñito de lo que ya está. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a colocar el campo eh, muestra su respectivo mensaje de error. Por ahora no sé cuál es el que va a ir ahí, pero miren que se ve un poquito más pequeño. Entonces ahí es donde lo va a mostrar, ¿listo? Y este de aquí va a tener que tener un condicional que valide los estados del campo del formulario. Y el de abajo, el de small, aquí entonces lo que vamos a hacer es validar una de las validaciones que hacemos sobre el campo. En este caso, ¿a qué me estoy refiriendo con esas validaciones? Me estoy refiriendo a las que pongamos dentro de esta lista de acá. ¿Sí? Esta primera lo único que tiene es validators.require. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a validar primero este. Para poder validar los diferentes estados del formulario, yo voy a hacer lo siguiente. Esto para que se vea un poquito más claro. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es que voy a usar un ngIf, que es para generar esa es una directiva condicional estructural. Y aquí entonces yo le voy a ir a preguntar por varias cosas. Voy a preguntarle si el campo es inválido. Si el campo es inválido, entonces me tiene que votar algo, me tiene que mandar un mensaje de error. Entonces yo aquí le voy a colocar, ¿cómo se llama mi formulario? La agrupación del formulario se llama form product. Entonces aquí le voy a decir perdón. ¿Cómo se llama? Form product, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a colocar form, perdón, se llama product form. Product form, ¿listo?
yo necesito especificarle a este formulario, porque ahí están todos los campos, a qué campo de estos me estoy refiriendo. Entonces yo le voy a decir, no, mire, ¿sabe qué? Quiero que se enfoque, obténgame, get. Get es para obtener el campo. Y le voy a decir aquí, entre comillas sencillas, le voy a decir, enfóqueseme en name, ¿sí? Porque lo que vamos a validar acá es el nombre del producto. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo, en el ngIf, le estoy diciendo, coja el formulario, enfóqueseme en el campo name, obténgame el campo name. Y ahí, ¿qué es lo que le voy a preguntar a él? Le voy a decir, punto invalid, ¿sí? Miren que él me acabó de colocar aquí este interrogante, ¿sí? Ese interrogante lo que me quiere decir es que este atributo invalid es opcional, ¿sí? Cuando nosotros apenas nos carga el formulario y no los hemos tocado, esta propiedad invalid no existe. Y en la medida en que vamos jugando con él, esta propiedad aparece o no aparece. Entonces le colocamos el interrogante porque podría aparecer o no aparecer. El interrogante siempre antes del punto que hace mención a una propiedad significa que esa propiedad puede encontrarse o no, es decir, es opcional o no, que la tenga el objeto que la posee. Listo, allá preguntamos entonces que si en el formulario el campo name es inválido, ¿sí? Entonces, si es inválido y además, entonces con ampersand, ampersand, ¿sí? Y además, y aquí voy a colocar una condición que la voy a colocar entre paréntesis porque aquí voy a preguntar dos cosas que incluso sea una o la otra, ahí sí no importa que ocurra una o la otra, pero aquí estoy colocando un y, significa que esa o la otra tienen que cumplirse obligatoriamente junto con esta. ¿Listo? Es que sea el campo inválido. Entonces aquí le vamos a decir que registro, en este caso que registro, que el formulario agrupado, es decir, el product form, porque recuerden que el product form la agrupación, es esta agrupación que definimos acá. Entonces ahora le voy a decir el product form.get y volvemos a preguntarle por el nombre del campo, ¿sí? Y ahora aquí le vamos a preguntar por la propiedad dirty. Entonces le voy a decir .dirty. Si además el campo es sucio, está sucio, miren que aquí también me volvió a colocar el interrogante. O, ¿sí? Product form get name, porque tenemos que volver a preguntar por el campo, ¿sí? Ha sido tocado, touched. Miren que me volvió a colocar el interrogante. Entonces va a desplegar los mensajes de error que estén aquí. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Dependiendo de la cantidad de validaciones que nosotros coloquemos acá. ¿Listo? Pero por ahora estamos enfocados solamente a que se muestre el mensaje de error del primer campo, que es el que tenemos acá, que es el que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos las validaciones de estado del campo del formulario. ¿De cuál campo? Del name. Ya preguntamos que si el campo es inválido y además si el campo está sucio o si el campo name ha sido tocado. ¿Listo? Si eso ocurre, entonces lo que sea que esté aquí adentro se va a mostrar. Ahora, aquí nosotros vamos a validar, valga la redundancia, vamos a evaluar, más bien, evaluar las validaciones que hacemos sobre el campo. ¿Cuáles son esas validaciones? Las que nosotros colocamos en esta lista. Entonces aquí nosotros también vamos a usar un ngIf dentro de este small y vamos a colocarle, por ejemplo, asterisco ngIf y aquí adentro vamos a colocar esas validaciones. Obviamente también tenemos que referirnos a nuestro campo name, entonces vamos a decirle lo mismo. Le vamos a decir de la agrupación del formulario, que es product form, que es esta misma, ¿sí? De esa agrupación, por favor, obténgame, .get, .get, obténgame el campo name, ¿sí? Y aquí nosotros le vamos a preguntar por una lista que generalmente se genera, valga la redundancia, cuando nosotros empezamos a operar con los campos y empezamos a escribir, se genera una lista de errores, ¿sí? Esa lista de errores se va a empezar a llenar con los errores estándar de Angular, dependiendo de la validación que nosotros coloquemos acá. Si esa lista posee errores, entonces va a desplegar esos errores. Si no los tiene, entonces los va a crear en principio y los va a eliminar luego.
Entonces aquí lo que vamos a decirle es productform.get, o sea, obténgame el campo name de la agrupación product form, y aquí nosotros le vamos a preguntar por la lista que se llama errors, ¿listo? Errors. Aquí también me colocó opcional porque esa lista va a aparecer o no. Inicialmente no existe, pero a medida que nosotros vamos validando, vamos escribiendo algo en el campo y se va validando esto que está en la lista, pues va a aparecer la lista de errores y se van a agregar esos errores. Ahora, yo aquí me voy a referir específicamente al error que tengo acá, al que tengo aquí definido. Entonces, en esa lista de errores va a aparecer y nosotros vamos a preguntar por un error que se llama require. Entonces, aquí voy a colocar la sintaxis de lista y aquí entre comillitas voy a colocarle required. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos está generando ese error? Porque así como errores nunca existe hasta que nosotros interactuamos con el campo, probablemente required tampoco existe hasta que el campo valida y se da cuenta que este campo es requerido. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un interrogante antes del punto y con eso técnicamente resolveríamos el aspecto de que este valor esté indefinido cuando no se ha validado el formulario e igualmente errors esté indefinido cuando todavía no se ha validado el campo. Entonces ahí tenemos la primera, digamos, validación y entonces esto haría que esta etiqueta small apareciera o no. Y entonces aquí ya tendría sentido que nosotros colocáramos acá un mensaje que dijera qué es lo que estamos solicitando. En este caso colocamos que el validator haga que el campo sea requerido. Entonces aquí le vamos a decir el campo nombre es obligatorio. El campo nombre es el nombre de producto es obligatorio. Obligatorio. Guardo y miren cómo ahora, vamos a ver, miren cómo ahora se ha ocultado, ¿sí ven? Se ha ocultado el mensaje y solamente cuando nosotros empecemos a interactuar con este campo se empieza a evaluar esta parte de acá que es la parte en la que estamos evaluando los estados del formulario y asimismo una vez evalúa eso va a evaluar si las condiciones que nosotros colocamos acá, en este caso la validación de que es requerido, despliegan o no el mensaje que tenemos acá. Entonces miren lo que yo voy a hacer, voy a jugar con el campo, entonces lo toco, ahí está, no le he tocado, ¿sí? Ahí él está pristine, pristino, virgen, ¿sí? No ha sido tocado, el touch no existe, si existe se vuelve true, ¿listo? Lo toco, eso es touch, tra, me salgo, tra, listo. No sé si se dieron cuenta que aquí se activaron cosas. Miren este ng pristine, este ng valid, este ng touch, touched, ¿sí lo ven? Entonces miren que esto va a empezar a cambiar acá en función de lo que yo haga. Lo toco, escribo una letra, la borro. Ah, ahí está pasando algo, no me está mostrando la validación. Algo me quedó mal en esa validación. Entonces vamos a verificar qué es lo que nos quedó mal en esa validación. Aquí debería decir product form get name interrogante invalid and el formulario get name dirty o vamos a mirar aquí product form get del mismo campo, ¿sí? Touched. Listo, ahí parece que está bien. Vamos a revisar aquí. En la siguiente parte, aquí sería en if productform.get get el campo, en este caso el mismo name. Aquí le decimos interrogante.errors, o sea, la lista de errores, punto required. Required, sí. Ahí parece que está bien. Vamos a mirar entonces qué es lo que nos hace falta. Vamos a verificar entonces, por ejemplo, nuestra validación acá. Validators required. Ah, no hemos guardado. Miren, miren. No me había fijado. Les digo que eso nos pasa más de lo que nos imaginamos. No está funcionando porque yo no he guardado. Agregué esto y no guardé. Importantísimo. A todos los panaderos se nos quema el pan. Tenemos que estar pendientes de esos detalles. Miren todo el tiempo que acabo de perder para darme cuenta que no lo había guardado porque no funcionaba. Entonces ahora sí, miren. Si yo lo toco, touch it, miren cómo cambian las clases aquí. Yo me salgo y miren que ahí sí automáticamente se despliega el mensaje de error. Yo empiezo a escribir y ahora sí se va el mensaje de error porque está cumpliendo con las condiciones que nosotros colocamos aquí en la lista donde nosotros colocamos las validaciones que queremos ejercer sobre ese campo. Listo, entonces ya se pudieron dar cuenta que ahí funciona. Vamos a dejar este video cortito.
vamos a, en los siguientes videos, a validar price y quantity. Y con eso terminaríamos lo que tiene que ver con la parte del formulario. Además, también, si alcanzamos, vamos a darle aquí una característica al botón para que solamente cuando se cumplan los tres campos, entonces él se habilite. Porque ahorita, si yo no cumplo, igual yo le doy clic y él, miren si se da cuenta, todavía me sigue registrando los valores. Y la idea no sería esa. Ahí no cumplí, le digo clic y miren que me llegan los valores. Entonces vamos a terminar esos en el siguiente video.